Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas Tenemos, tardes. tenemos con nosotros a Alberto Rodríguez, director general de Carmila España y además moderador de una de las mesas redondas del evento Expo Retail 2026 de este año. Entonces, Alberto, lo primero que queríamos preguntarte es un poco sobre la charla y los contenidos centrales de la mesa que vas a moderar. Entonces, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es un poco el mensaje principal o el insight que se quiere transmitir en la ponencia que moderas y que es importante que la gente sepa que es relevante para el retail actual? Pues efectivamente yo creo que lo principal que queremos transmitir es que el sector de centros comerciales no está en extinción, no hay esa apocalipsis que se había generado y ese gran rumor que había en los mercados hace nada más que a lo mejor hace un par de años, sino que es un gran gigante que se reinventa, que ha vuelto con muchísima fuerza. Y bueno, para eso me voy a hacer acompañar bueno, pues de unos participantes que seguramente a través de sus experiencias y de las preguntas y el debate que surja, seremos capaces de transmitir a la audiencia este mensaje de reinvención y de no extinción para nada. Y esto es verdad que más bien irá dirigido a los ponentes que intervengan en esta mesa que vas a moderar, pero ¿qué crees, qué casos de éxito? Y esto es verdad que más bien irá dirigido a los ponentes que intervengan en esta mesa que vas a moderar, pero ¿qué crees, qué casos de éxito o ejemplos prácticos, qué crees que podrían utilizar ellos para ilustrar estas tendencias o esto de lo que van a hablar? Bueno, pues yo lo he establecido en tres principalmente, porque además eran tres grandes participantes. Y el primer mensaje es que el retail es capaz de cruzar el charco. Es decir, Ujú, vamos a tener un participante, una experiencia que nos va a contar ese caso de éxito de una empresa iberoamericana que ha sido capaz de cruzar el charco, instalarse en España y con el que podremos además intercambiar pues también pues cambios culturales, sobre qué se tiene que adaptar, cuestiones que se repiten, patrones que se repiten. El segundo es que la unión hace la fuerza, porque contaremos con el presidente de la Confederación de Asociaciones de Centros Comerciales Iberoamericana. ujú. Cada país tiene su asociación y en Iberoamérica han sido capaces de agregar todas estas asociaciones en una supraasociación y, por tanto, esta capacidad de generar información y de generar experiencia a través de diferentes mercados, pues puede ser muy interesante. Y luego el tercer pues, pilar en el que se va a sentar esta mesa será la vuelta del capital, la vuelta del mercado inversor al sector de centros comerciales y contaremos con la presencia del director ejecutivo de una empresa que ha realizado una de las operaciones de M&A más importantes en Iberoamérica, en centros comerciales de los últimos años, y que también será muy interesante su visión. Y aunque a lo mejor nos estamos adelantando un poco a esa ponencia, ¿podrías decirnos alguna herramienta o alguna metodología un poco concreta a través de la cual se pueda implementar las estrategias o las soluciones que se van a plantear en la charla? Bueno, es verdad que una cuestión son los pilares y las cualidades de los participantes en sí, pero de manera transversal, efectivamente, vamos a hablar de otras cuestiones y otras herramientas que son absolutamente necesarias, tanto en sus casos de éxito como en el sector de los centros comerciales en particular. Uno es la inteligencia artificial, es decir, Ujú. es todo lo que está conllevando esta nueva tecnología y bueno, pues hablaremos específicamente en cada una de sus empresas o de su experiencia, pero también en el entorno global. El Ujú. segundo es la sostenibilidad, es decir, es cómo tanto en sus países o en sus asociaciones o en sus empresas concretas se está desarrollando algo que es absolutamente fundamental,
en las sociedades inmobiliarias comerciales. Y Ujú. el tercero, como te decía, es esta generación, esta agregación de valor y este flujo financiero que se está produciendo también de manera muy virtuosa. Y también pues hablaremos un poco de las diferencias entre lo que pueden ser los mercados iberoamericanos y el mercado español, Ujú. que forma parte del mercado europeo en ese sentido. Has nombrado, y justo me viene perfecto para la siguiente pregunta, porque ahora vamos a hablar un poco, justo las preguntas sobre las que vamos a hablar es un poco sobre las tendencias y la realidad sobre el sector del retail. Y la primera pregunta que quería hacerte es sobre cómo está impactando la inteligencia artificial en el retail, precisamente tanto en operaciones internas como en la relación con el cliente. ¿Cuáles son los principales problemas éticos y de gestión que crees que están pues, asociados a su adopción? Son dos preguntas muy interesantes. Yo creo que en la aplicación práctica de la inteligencia artificial, donde todavía es cierto que es algo pronto, pero ya se empiezan a ver los frutos. Sin duda hay tres cuestiones principales. La Ujú. primera es la robotización. O sea, estamos viendo que cada vez más procesos y más procedimientos que se realizaban de manera manual o incluso de manera rutinaria están siendo sustituidos bueno, pues por máquinas y por robots, tanto en la gestión de la atención al cliente como en la gestión del dato, en la gestión de... Y lo vemos tanto en los retailers, tanto en los comerciantes como en las empresas inmobiliarias. Sin duda, en esta parte de la gestión del dato es otra de las cuestiones, es otro donde va a haber una revolución fundamental. Y aquí nos aplica tanto a los retailers como nosotros, sobre todo es en la parte de conocimiento del cliente. Es decir, cómo podemos llegar a una hiperpersonalización, podemos Ujú. llegar a satisfacer a un cliente a través de toda esa generación de información y cómo la Ujú. inteligencia artificial a través de la programación es capaz de, de ayudarnos a, dar la mejor solución, satisfacer mejor a los clientes, ya digo, siendo retailer o siendo también propietario de centro comercial. Y y la tercera es en el diseño. Ujú. Estamos viendo que en la parte de diseño, tanto en las campañas de marketing, en la generación de promociones, en la generación de imágenes, en la generación de fichas de producto para los retailers, de generación de menús, en la parte de restauración, bueno, hay muchísimas aplicaciones Ujú. que hacen ganar muchísimo tiempo y por tanto ser mucho más eficaz. Y esto es un tsunami, esto ya no lo para nadie. Y por tanto vamos a la segunda cuestión que tú muy bien planteabas, que es cierto, es qué cuestiones éticas nos plantea todo esto, porque Ujú. por un lado esto va a tener un impacto en la fuerza laboral, es decir, va a haber perfiles que se van a tener que readaptar, o sea, va a haber perfiles que ya no van a ser a lo mejor tan necesarios y por tanto pues va a haber un impacto pero por otro lado puede hacer que otros, sobre todo en la parte del comercio y la restauración, donde hay cierta escasez de personal, pues realmente Ujú. esta mejora en la eficacia, en la productividad, pues haga mejorar y pueda mejorar la capacitación y la formación de estos perfiles. Sin duda, el segundo ya es una cuestión de valores, es realizar una utilización sensata y honesta de toda esta información, porque no todo lo que se genera con inteligencia artificial es cierto, no todo lo que se Ujú. genera es prudente, no todo lo que se genera es adecuado. Por tanto, dentro de nuestras políticas de gobernanza, tendremos que empezar poco a poco a ir incorporando esto. Por tanto, sí, muy interesante esta parte que, bueno, pues también podremos tratar en esa ponencia. En esta ponencia. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es sobre, en un entorno omnicanal, que es cada vez más complejo, quería preguntarte qué recomendaciones darías para integrar de forma efectiva
los canales online y físico sin perder coherencia en la experiencia del cliente? Hablando con las marcas y las propias experiencias que hemos realizado en el sector de centros comerciales, creo que ya no hay dos canales. O sea, estamos convencidos que lo que hay es un cliente Ujú, muy bien informado, que tiene una capacidad enorme de poder elegir la forma en la que consume ujú, y que es muy exigente y además es muy exigente con lo que tú comentabas, que es con una experiencia honesta. Y cuando quiero decir una experiencia honesta es que no está esperando siempre lo máximo por lo máximo. Es decir, oye, si sabe que está pagando un determinado precio por un servicio o por un bien, o ujú, sabe que está dispuesto a participar porque tiene otras ventajas en el proceso de decisión o de consumo, pues lo que la marca le ha prometido que realmente lo reciba sin excepción. Y, y por tanto las marcas y los centros comerciales tenemos que estar totalmente preparados para que un cliente compre online, devuelva en tienda, pero a la vez que ha ido a la tienda vuelva a pedir otro producto, que vuelva a recoger en la tienda 2 días después o que se lo llevan a casa, pero que luego cuando llega a casa lo devuelve online. ujú, eh, que además, mientras tanto, va verificando con inteligencia artificial o con otros medios si no hubiera otro distribuidor, otro producto que pueda satisfacer. Y, o sea, que realmente estamos ahora mismo en una situación donde más que nunca debemos de poner el cliente en el centro, ujú. ponérselo muy fácil y entender que ahora mismo el producto viaja del online al offline y que el cliente lo atrapa donde él quiere. Y ojo que hay empresas, retailers haciéndolo maravillosamente bien en ese sentido y los centros Ujú. comerciales estamos preocupados de poder ayudarles en ese sentido. ¿Y qué indicadores o métricas crees que son fundamentales para evaluar la efectividad de las estrategias de fidelización y personalización en el retail 2026? Bueno, ahí van a seguir utilizándose las tradicionales. Es Ujú, cierto que seguiremos trabajando las afluencias, o sea que necesitamos saber cuánta gente nos viene a los centros comerciales, en qué momento del día, qué días, qué puede afectar a que vengan a que no vengan, cómo se mueven dentro del espacio físico, qué zonas frías, qué zonas más calientes, qué número de tiendas visitan. Oye, ujú, pues cuando entro en este tipo de tienda, luego me puedo ir a un restaurante y después del restaurante me puedo ir a un cine o viceversa. O sea, cómo funciona esa por actividades, por rótulos, o sea, todo esto para luego medir el segundo ratio fundamental, que es el ratio de conversión. Es ujú, decir, cuando el cliente entra, cuánto gasta por visita, ujú, eh, tanto en centro comercial como por tienda. Luego hay otras métricas más sofisticadas, que es el tiempo de la visita, la cesta media, otras también más tradicionales, como puede ser los índices de satisfacción, el ujú, NPS y bueno, pues la tasa de retorno. Todo esto son cuestiones que son habituales. Lo que sí le incorporaremos es como decía antes, una capa de sofisticación, es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar cada vez a tener mejores datos y sobre todo mejores dashboards y mejores decisiones sobre esto. ujú, Y luego ya nos entran las que nos van a venir directamente de esta omnicanalidad que tú decías, ujú, es decir, tasa de devolución, tasa de repetición, cuando compro en casa, cuánto repito en tienda, cuando compro en tienda, cuánto repito en casa, todo esto. Es verdad que en la parte de centros comerciales somos más desconocedores, esto ya son métricas
que manejan cada vez mejor las marcas, tanto en cuáles son los impactos que recibimos en tienda en función de los diferentes medios de promoción. No hemos Ujú, hablado de esto, pero también ahí está habiendo una revolución en cómo nos comunicamos con los clientes. O sea, ujú. ahora mismo la fuerza de las redes sociales y algunas redes sociales como TikTok, como Instagram, son un canal absolutamente fundamental para comunicarse, aunque luego los otros tradicionales también siguen utilizándose, pero toda esta forma de cómo impacto, cómo hago llegar al cliente la venta en esos propios canales. Entonces, empieza a haber ya una serie de métricas que vienen, que son más sofisticadas. En la parte de inteligencia, la inteligencia artificial también nos está generando un poco de preguntas sobre esas métricas, es decir, antes utilizábamos el SEO y el SEM, es decir, Ujú. cómo posicionar dentro de Internet nuestras marcas. Los algoritmos de las redes sociales nos están provocando otras métricas, pero es que ahora a partir de nada, a través de la inteligencia artificial, a lo mejor podemos ser capaces de que cuando alguien pregunta por un producto, nuestra marca se posicione relativamente. Y por tanto también ese impacto podría ser medible, podría ser sugerido, con lo cual el mundo del dato nos llega impresionantemente. Tenemos ya muchas métricas y otras que nos van a aterrizar. Espero que durante la ponencia también de todo esto podamos dar algún taller, alguna experiencia Ujú. concreta muy interesante. Y, y nada, pues por eso esta gestión es tan importante para la generación de ventas, de afluencia y por tanto de creación de valor. Antes hablabas de sostenibilidad como otro de los puntos importantes. Entonces, quería preguntarte cómo crees que las preocupaciones por sostenibilidad, por eficiencia energética y por responsabilidad social están influyendo en las decisiones estratégicas de las empresas de retail hoy en día. Bueno, a mí me encanta mi sector porque hay Ujú, una unanimidad increíble en ese sentido. Y consideramos que las empresas de inmobiliarias comerciales serán sostenibles o no serán. O sea, ujú, no existirán en el futuro. Y es primero porque el consumidor lo está reclamando, por tanto, eh, es verdad que luego cuando hay una cierta sensibilidad al precio, es decir, cuando quieres trasladar todo este impacto de la sostenibilidad en el precio, el cliente tampoco es que te lo compre, te compre todo el mensaje, pero sí hay una preocupación que va creciendo y por tanto el consumidor dentro de unos años solo comprará en aquellas empresas donde sus valores, los valores de la empresa y sus valores conecten. ujú, Lo segundo es que tenemos unos objetivos y es bastante generalizado, unos objetivos de tener un impacto neto en la huella de carbono cero. ujú. Algunas empresas las dirigimos hacia el 2030, otras hacia el 2035, pero realmente es bastante unánime que tenemos que ser capaces de no ser una empresa contaminante Ujú. y, y en eso estamos trabajando con Es muchísimas el ideas camino. en el autoconsumo, en la mejora de instalaciones, en bueno, las envolventes, bueno, un montón de cuestiones. Ujú, Y en la parte de gobernanza, una preocupación también absoluta por devolver a los territorios eh, gran parte de lo que recibimos de ellos. O sea, que ujú, si estamos implantados en ciudades, normalmente los centros comerciales estamos implantados en barrios, en ciudades, en zonas, tenemos que ser capaces a través de nuestras acciones sociales y a través de nuestra generación de empleo y a través de todas las acciones que hacemos con los diferentes agentes sociales de poder devolver lo máximo que de nuestros clientes y del consumidor de esas zonas recibimos. Y, y, y es increíble
ya te decía, le digo, la unanimidad y la coherencia que hay en general en este sentido. Desde tu perspectiva, ¿qué papel crees que juega el talento y además la formación interna en la transformación digital del sector retail? Y además, especialmente en un contexto donde la automatización y la IA avanzan tan rápidamente. Bueno, yo veo en tu pregunta como varias formas de abordarla. O sea, yo creo que, en primer lugar, sí haría una mención al talento. Ujú, El, llevo muchísimos años en el sector y una de las cuestiones en las que puedo estar más orgulloso es cómo ha mejorado la preparación de los profesionales que formamos parte de él. Estamos hablando de perfiles muy preparados en torno del marketing, de las finanzas, escuelas de negocios, ujú, en muchas de las empresas, eh, además tenemos programas de captación de jóvenes talentos para ir enriqueciendo precisamente esta cuestión. La segunda es la formación. En todas las empresas de retail en las que he estado, ha habido unos ujú, programas de formación continua bastante extensos, que en función de las épocas y en función de los momentos, pues lógicamente han ido dirigidas a, a cuestiones concretas y más particulares. Hoy, sin duda, y ya respondiendo un poco a la última parte de tu pregunta, ujú, es de nuevo la gestión del dato, la gestión de las herramientas informáticas y la inteligencia artificial. No se concibe una empresa de retail ahora mismo que, tenga, que tenga un número de sucursales relativamente amplio para gestionar. ujú, O no se concibe una empresa de tamaño de centros comerciales en la que no tenga unas herramientas de gestión, unas prácticamente con datos al día de cómo se está ujú, comportando sus principales indicadores, eh, y que además sean herramientas de último nivel, como puede ser Salesforce, como puede ser WhatsApp, como puede ser, en caso de inteligencia artificial, Gemini, porque esta es la última novedad y seguro que sobre eso también habrá, habrá preguntas como las participantes, incluso Camila, cómo está trabajando este proceso formativo y esta transición, esta evolución ujú. de su fuerza laboral, porque si no, lo que va a ocurrir es que efectivamente nos quedaremos obsoletos y seremos candidatos a un poco a esta cuestión que te decía yo en la parte ética de la inteligencia artificial, es que podamos quedarnos lamentablemente fuera, cuestión que para nada quiero para mi equipo, ni quiero para mí, quiero para el sector. Y ya vamos terminando, solo dos preguntas más. Quería preguntarte si observas cambios significativos en el apetito inversor hacia activos de retail, pues centros comerciales, espacios físicos o online, y cómo crees que esto podría afectar al ecosistema del comercio minorista en los próximos años. Bueno, estamos ahora mismo en un momento récord, al menos en España, en apetito inversor. O sea, Ujú, estamos recuperando volúmenes de transacciones récord, nunca vistos ujú, desde épocas pre-crisis financiera o incluso pre-COVID. Y está habiendo pues una entrada de capital eh, extranjero y de movimiento también de los capitales privados de los family offices españoles, que también hay afortunadamente pues muchas familias que tienen grandes fondos, y eso está provocando, como te decía, un volumen de transacciones impresionante, que además no podían ser sustentadas si no hubiera también una capacidad de atraer financiación. Y ujú, ahí vemos, tanto en la banca tradicional como en grandes fondos especializados en gestión de deuda, también ujú. mucha intención y mucha dirección hacia el retail, o sea, hacia lo que es el sector de retail en concreto,
y hacia España en particular, gracias también a los buenos datos macroeconómicos que estamos aportando en los últimos 2 años, sobre todo. Si a eso le añadimos, y unido también a la parte de la sostenibilidad, Ujú, que estamos dando a través de certificaciones y a través de grandes palancas muy buenas noticias en cómo nuestro sector está siendo cada día más descontaminante, estamos también teniendo opciones de captar financiación verde ujú. a través de bonos con unas ciertas ventajas en tanto su tipo de interés como sus condiciones, gracias a esto. Con lo cual, en este sentido, pues también pues una situación fantástica bueno, pues uno de los ponentes que tendremos yo creo que también nos podrá dar un buen taller sobre esta cuestión en concreto. Y por último, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos a los que se enfrentan las pymes minoristas frente a las grandes cadenas, especialmente la adopción de la tecnología y la competitividad omnicanal? Las pymes, efectivamente, es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro sector. Lo que estamos viviendo, observando en los últimos años es que hay una concentración. O sea, hay Ujú, una serie de marcas que cada vez tienen más éxito, que son capaces de tener más entrada con el cliente y, por tanto, más locales, pero necesitamos, es absolutamente necesario que exista un tejido de pequeñas empresas porque son también las que pueden provocar más diferenciación, más novedad, más dinamismo. ujú. Y por eso yo creo que desde el mundo de centros comerciales tenemos que hacernos una llamada a nosotros mismos para ver cómo podemos incentivar. Yo creo que muchas empresas lo estamos haciendo, cómo podemos incentivar para ser incubadora de pequeños inversores, de cómo ayudar y cómo contribuir a que estas pequeñas empresas pues sigan adelante. Es verdad que hay, sobre todo en España, comentaremos también con los ponentes otros casos en Iberoamérica, Ujú, de grandísimas pequeñas y medianas empresas que han conseguido nichos muy, muy interesantes, por ejemplo, en la parte de herbolarios, en perfumería, en calzado. O sea, tenemos muchísimas, incluso en el sector de la moda ujú, y la restauración, y por tanto tenemos que apoyarnos en estos buenos ejemplos para que, bueno, pues que ayuden a otras pequeñas empresas porque es cierto que estamos en un sector hipercompetitivo, como decía también en parte de mi intervención, con un consumidor muy exigente, donde la ujú. tecnología va a ser fundamental, lo hemos comentado también en varias ocasiones, y por tanto eh, estamos hablando de inversiones muy fuertes, de cambios culturales y perdón, Organizacionales. es muy, muy, muy importantes que a veces en empresas de un tamaño pequeño o medio Ujú, no es sencillo. Entonces, eh, si no hay por parte de las entidades públicas apoyo, tendremos que ser otros actores, y en la parte de los comerciales yo creo que tendremos que estar ahí ujú, para ayudarles a cumplir esos retos, como te decía, en una parte del tejido que me parece que es fundamental, y además ujú, que agradece muchísimo el consumidor cuando tienen esa variedad de marcas y esa variedad de alternativas. Lo están ujú. haciendo muy bien online. La pymes lo está haciendo también muy bien en online, donde a veces podemos decir, las barreras de entrada Ujú, pues son algo más sencillas, pero también tenemos la parte offline pura o mi canal, también muchísimos buenos ejemplos de que lo está haciendo muy bien. Pues Alberto, muchísimas gracias. Estamos deseando sin duda escuchar esa ponencia en este evento Expo Retail 2026. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito.
Pues nada, pues muchísimas gracias a ti. Y nada, pues simplemente hacer una llamada para que todos los asistentes o el máximo de asistentes de Sport Retail pues asistan a esta ponencia, porque sin duda será muy interesante para todos. Sin duda, y os esperamos.